Hola contadores y contadoras, el día de hoy vamos a hablar sobre el final del ciclo contable. Espero que les guste mucho este video y pues, ¡vámonos! Entonces, vamos a entender primero que nada cuál es la contabilidad que tenemos que utilizar para poder reconocer los ingresos y gastos que se genera en un negocio. Entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen lo que se conoce como la contabilidad base de vengado, en el cual el reconocimiento de ingresos se registra eh, los ingresos cuando se proporcionan bienes y servicios a los clientes, independientemente de cuándo se recibe el efectivo. Por otro lado, el reconocimiento de gastos o el principio de correspondencia es cuando los gastos se registran en el mismo periodo que los ingresos que ayudaron a generar, creando una relación causa-efecto. Como resultado, se obtiene una medida precisa que coincide con los logros y los sacrificios del periodo. Por otro lado, tenemos la contabilidad base de efectivo, en la cual se registra únicamente cuando entra y sale efectivo. Es decir, cuando entra efectivo, se reconoce un ingreso y cuando sale el efectivo, se reconoce un gasto. Este no es un principio de contabilidad generalmente aceptado, porque no refleja la realidad económica de las operaciones del periodo. Es decir, realmente no refleja lo que realmente efectivamente se está ganando en una empresa y lo que no. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta de nuestro video, de lo que vamos a tratar el día de hoy? Van a ser los siguientes 5 pasos. Primero, el paso 1, que ya cumplimos, que es entender cuál es el principio de contabilidad de base de vengada. Luego, en la etapa 2 o en el paso 2, vamos a analizar cuáles son los asientos de ajuste necesarios para cerrar el ciclo. Luego, vamos a identificar cómo podemos actualizar los estados financieros para su cierre. Luego vamos a hablar un poquito sobre normatividad mexicana relacionada con el PTU-SR y la reserva legal. Y por último, hablaremos sobre el proceso de cierre contable. Primero que nada, ¿qué son los asientos de ajuste? Pues los asientos de ajuste son aquellos que están relacionados con los anticipos y los devengos. Los anticipos son aquellos pagos que hicimos por adelantado para recibir un beneficio futuro. Es decir, pagar por un activo. Y por otro lado, los devengos son aquellos gastos incurridos o ingresos incurridos que realmente no hemos pagado o que no hemos cobrado. Acabe recalcar que cuando me refiero a que ante los anticipos como pagar por un activo, me refiero en el sentido de que el activo lo recibiremos en un futuro, ¿vale? Es decir, que todo el beneficio del activo lo recibiremos en el futuro. Entonces, entendiendo primero que nada los gastos pagados por adelantado, tenemos los siguientes 3 ejemplos. Por ejemplo, la renta prepagada. La renta prepagada reduce el activo renta prepagada y reconoce el gasto por renta por el periodo consumido de renta. En este ejemplo tenemos un gasto por renta de 500 contra un activo de renta prepagada de 500. Entonces cargo un gasto, abono un activo. Esto quiere decir que se reconoce el gasto por la utilización del activo que ya hemos reconocido con anterioridad. Por otro lado, en el ejemplo 2 tenemos los suministros. Se reduce el activo suministros y se reconoce el gasto por suministros por el material utilizado. En este caso tenemos un gasto por un suministro de 1000 contra un activo de suministros por 1000. Por otro lado, tenemos en el ejemplo 3 los activos amortizables o depreciables. La depreciación es el gasto que se reconoce por la utilización de los activos y su deterioro a lo largo del tiempo. El gasto por depreciación es aquel en el cual se reconoce esta depreciación y se acredita contra una contracuenta de activos llamada depreciación acumulada. Esta cuenta lo que hace es separar el gasto reconocido de la apreciación del activo para no reconocerlo directamente contra el costo original que viene reflejado en los estados financieros. Por un lado tenemos que el gasto por depreciación fue de 400 y la depreciación acumulada es de 400. Otros asientos de ajuste son los ingresos diferidos. Recordemos que los ingresos diferidos son aquellos que reconocemos como pasivo por haber cobrado con anticipación a los clientes algún producto o servicio. Una vez que ya hemos ofrecido el producto o el servicio,
vamos a cancelar el pasivo cargándolo a un ingresos diferidos, en este caso por 200, y reconociendo un ingreso por ese servicio o producto ofrecido por 200 en este caso. El siguiente tipo de ajuste son los gastos de vengados. Los gastos de vengados son aquellos en los que se han incurrido pero no se han pagado. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 1, tenemos los salarios de vengados. Tenemos que reconocemos un gasto por salarios porque efectivamente los trabajadores han trabajado, pero como no les hemos pagado, tenemos un pasivo por salarios por pagar. Por los intereses de vengados, tenemos un gasto por intereses por un préstamo que recibimos, que hemos generado intereses pero no hemos pagado, por lo que tenemos un pasivo de intereses por pagar. Por otro lado, tenemos los costos de servicios de vengados, en el que en este caso hemos incurrido en servicios públicos, como por ejemplo la luz, el agua y el gas, y no los hemos pagado, por lo que reconocemos un pasivo por servicios públicos por pagar. El último tipo de asientos de ajuste son los ingresos de vengados. Son aquellos ingresos que hemos generado, pero que aún no hemos cobrado. En este caso tenemos las cuentas por cobrar, que ya sabemos que son aquellas que ofrecemos por productos o servicios a crédito, en los cuales sí reconocemos un ingreso, pero reconocemos un activo que no hemos recibido, pero que sigue siendo algo que tenemos que recibir ya en el futuro. Y por último, tenemos los intereses por cobrar, que de igual manera, si nosotros ofrecemos un pagaré a alguien más o ofrecemos un préstamo, necesitamos reconocer los intereses que han generado ese préstamo, pero si no nos han pagado, tenemos que reconocer los intereses por cobrar. Una vez de haber hecho todos los asientos, hacemos la balanza de comprobación ajustada. En este caso reconocemos todos los efectos dentro de las cuentas pertenecientes a esta balanza, ya sea en el activo, en el pasivo o en el capital, y en sus respectivas cuentas de ingresos, gastos y dividendos. Una vez realizada esta balanza de comprobación, analizamos cuál es el impacto directo en los estados financieros. En el estado de resultados, su impacto directo es en los ingresos y gastos que vienen formando parte de la utilidad neta. La utilidad neta ajustada viene afectando el estado de variación del capital contable y este a su vez afecta el balance general directamente en el capital contable. Por último, podemos analizar cómo el impacto va directamente en el estado de resultados a la utilidad neta, en el estado de variación del capital contable en el capital contable, determinado justamente con el impacto de la utilidad neta y los dividendos. Y en el balance general únicamente se ve reflejado en el total del balance equilibrado de los activos con el pasivo y el capital. Para hablar un poco sobre la normatividad mexicana que tiene que ver con el impacto dentro de estas cuentas de ingresos y gastos, tenemos unos gastos en particular que son los gastos generales por PTU y los gastos generales por ISR. En este caso, el PTU es el derecho constitucional del trabajador a recibir el 10% de las utilidades de la empresa del cálculo anterior. Siempre a finales de año se tiene que reconocer un gasto general por PTU que corresponde a la base PTU calculada después de la resta de los ingresos y de los ingresos. Se calcula del 10% después de ese cálculo y se reconoce como un gasto general, como un cargo de PTU y un pasivo por PTU por pagar que va a ser un abono. Por otro lado tenemos el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo que grava el incremento en el patrimonio o utilidades de la empresa. Se aplica el 30% al resultado final después de haber obtenido la base PTU y el gasto PTU. Se reconoce como un gasto de ISR con un cargo y un pasivo correspondiente de ISR por pagar con un abono. Por otro lado tenemos la reserva legal. La reserva legal está establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles que exige la creación de un fondo de reserva para proteger el capital de la sociedad ante eventuales pérdidas. El requisito es que debe separar anualmente un mínimo del 5% de las utilidades netas hasta cumplir con el 20% del capital social. El cierre operativo del ciclo contable nos abre el terreno para el futuro de nuevos periodos contables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cerrar las cuentas temporales que vienen siendo las de ingresos, gastos y dividendos
contra la cuenta permanente de utilidades retenidas que viene siendo del capital contable. Las cuentas temporales son aquellas que se cierran con las utilidades retenidas y que no permanecen a lo largo del tiempo, sino que se cierran o se cancelan con las utilidades retenidas. Mientras que las cuentas permanentes son aquellas que forman parte del activo, pasivo y capital contable que permanecen a lo largo de los ciclos contables permanentemente durante el periodo de vigencia de la empresa. Entonces, en este caso tenemos como ejemplo cómo los ingresos por servicio se cargan en vez de abonarse para poder cerrarse. Y las utilidades retenidas se abonan para poder cerrar la cuenta de servicio, de ingresos por servicios. Por otro lado, se abonan los gastos generados en el periodo y se cargan a utilidades retenidas para poder cerrarse. Y también se hace lo mismo para los dividendos. Se cargan las utilidades retenidas y se abonan los dividendos. De esta manera cerramos las cuentas temporales en este final de ciclo contable. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que se tienen que hacer asientos contables, que la base de vengada es la que se utiliza para el ciclo contable, que para poder tener los estados financieros finalizados, se tienen que hacer ciertos ajustes a cada una de las cuentas que están relacionadas a ellos. Y que para poder cerrar las cuentas temporales, existen las permanentes y las temporales. Y las temporales son aquellas que se cierran contra las utilidades retenidas. Esto fue todo por hoy, contadores y contadoras. Chao y éxito en sus proyectos.